hospital, y aparte es el profesor adjunto a cargo de esta cátedra, la doctora María Cristina García y quien les habla, Juan Pablo Torrano, somos los dos jefes de trabajos prácticos. Bueno, el temario del cursado son el que yo les había mandado con fecha, en la clase de hoy, que son las generalidades. Después vamos a ver cadera. Siempre en todas las clases vamos a ver una patología ortopédica o crónica, ahora vamos a ver las definiciones, y una patología traumática. Lamentablemente en el plan original de medicina, ortopedia y traumatología abarcaba todo el cuatrimestre completo. O sea que se podían ver no solamente más temas, sino profundizar un poco más en los temas que se daban y que veíamos. Ahora, ortopedia y traumatología en este plan quedó reducida a 8 clases, que en este cuatrimestre, por el tema de los feriados y el tiempo de cursado, etcétera, nos redujeron inclusive una clase menos, son 7 clases. Entonces, en 7 clases, los temas que se pueden dar, obviamente, son los temas más gruesos, si quieren llamarlo, o más importantes, que aparte sirven como base para entender otros temas, pero claramente la ortopedia y la traumatología no se reduce a los temas que vamos a ver. Bien, así que bueno, yo después les voy a recomendar la bibliografía, bien, porque si bien nosotros en el examen final hacemos obviamente hincapié y la enorme mayoría son los temas que vamos a ver, que están dentro del temario, tanto de los seminarios teóricos como de estos prácticos, puede haber alguna cosa, digamos, que no se dé, pero que no quiere decir que no sean importantes, ¿bien? Entonces, bueno, vamos a ver cadera, una patología crónica que es la artrosis y una patología traumática es las fracturas de cadera. Hombro, que como patología ortopédica crónica vamos a ver hombro doloroso, que es un síndrome que abarca muchas patologías, pero nos vamos a enfocar en la más frecuente, y vamos a ver fracturas del hombro. En rodilla lo mismo, artrosis de rodilla y lesiones traumáticas de la rodilla. En codo vamos a ver fracturas de codo y muñeca, que son importantes y comunes, y una patología que se llama neuropatías por atrapamiento. Después vamos a ver fracturas de tobillo y pie, y cifosis, escoliosis, lumbalgia y lumbociatalgia. El último tema yo lo puse en rojo porque justamente por la clase menos que nos pusieron en este cuatrimestre, esa clase que es coxopatías de la infancia y la osteomielitis hematógena aguda, que son patologías infantiles, las va a dar la doctora García con cadera. Entonces va a quedar un poco comprimido, por eso lo puse en rojo, pero bueno, les va a dar, aunque sea las generalidades en la clase de cadera. La bibliografía que les recomendamos en la cátedra es, bueno, obviamente anatomía. En todas las especialidades quirúrgicas, en realidad en medicina es muy importante conocer muy bien la anatomía, porque inclusive cuando uno hace el examen físico, si no conoce las estructuras que están debajo de la piel donde uno toca, o si uno no conoce la mecánica de las estructuras cuando uno hace la semiología, o sea, cuando uno evalúa la movilidad o maniobras contra resistencia, no sabe. Si uno no sabe la anatomía, no va a poder hacer el diagnóstico, ¿bien? Si uno, por ejemplo, palpa y hace la compresión en la fosa ilíaca derecha y tiene defensa, y uno no sabe que anatómicamente en la fosa ilíaca derecha está el apéndice, uno no va a poder hacer el diagnóstico de apendicitis, por más que le parezca que haya algo raro cuando uno toca ahí, que sea doloroso y haya defensa, ¿bien? Entonces la anatomía es fundamental para la semiología, o sea, para llegar al diagnóstico, que es importantísimo,
pero en una especialidad aparte clínico-quirúrgica como traumatología es fundamental porque cuando uno abre la piel tiene que saber qué se va a ir encontrando abajo para solucionar los problemas que pueda tener el paciente. Y lo que nosotros venimos notando hace varios años, que la verdad que llegan a cuarto año con los conocimientos anatómicos por ahí un poquito flojos. Entonces siempre recomendamos repasar, y los libros que recomendamos son el Rouvier, que es el clásico con el que se estudia anatomía generalmente, el Boucher, que es un libro en tomos, que es, yo no lo llamaría un compendio, porque es un muy buen libro de anatomía, pero viene mucho más reducido que el Rouvier, o sea que para un repaso para mí es el mejor, y el Netter, que tiene los dibujos de Netter, que son ya legendarios, digamos, porque son buenísimos y hacen que entender anatomía sea mucho más sencillo. Y después, para estudiar específicamente nuestra materia, el Ramos Vertis es un libro de cabecera que, si bien es un libro bastante antiguo, tiene algunos temas un poco desactualizados, pero para lo que es pregrado e inclusive en posgrado para los residentes de primer año es como la Biblia, digamos. O sea que es un libro de cabecera. Viene un compendio, o sea, viene el libro original, que es un poquito más largo, pero viene también un compendio donde está más resumido y tiene los temas principales. Es un libro bastante ameno, porque el escritor pone anécdotas inclusive que hace que sea más ameno leerlo, y es muy buen libro de traumatología. El Silverman, otro clásico, escrito también por un profesor argentino, la ventaja que tiene es que es un compendio en sí mismo, es un libro que está ultra resumido, los temas están muy escuetos, muy concisos. El tema es que el Silverman, para conocer la materia hay que estudiarlo muy bien, digamos, hay que saberlo muy bien, porque el Silverman es lo mínimo indispensable que hay que saber de ortopedia y traumatología, digamos. Entonces, si estudian del Silverman, perfecto, es un libro muy bueno, pero tienen que saberlo, porque los temas están ya resumidos, muy resumidos. Otro libro es el Cosentino, también argentino, que esto viene en tomos, es un libro un poco más completo que el Silverman, también de pregrado, muy bueno, los temas están muy bien desarrollados, es un poco más largo que el Silverman, pero también es muy ameno y muy fácil de estudiar. Y después están los apuntes de la cátedra, que con esos apuntes se hizo un compendio, un libro que es conocido como el libro de Gorosito, que era un compendio de clases que se hizo una especie de libro. Bueno, ese libro también sirve. Y ahora, entrando en lo que nos toca, ¿qué es nuestra materia se llama ortopedia y traumatología. O sea, originalmente era una subespecialidad de la cirugía general, después se transformó en una especialidad aparte, y está básicamente compuesta por dos áreas de estudio. La ortopedia, que orto quiere decir derecho, enderezar, y pedia, educación, que iba dirigido a lo que era la educación corporal, que eran las técnicas utilizadas para corregir deformidades del cuerpo humano, ya sean congénitas o adquiridas. Y en general, cuando nos referimos a patologías ortopédicas, nos referimos a patologías crónicas o de causa no traumática, o sea, no causadas por un golpe, una herida o una lesión aguda, digamos. En general son patologías crónicas que se van estableciendo lentamente, bien, como puede ser la artrosis, bien, o en la foto que tienen a su derecha, que es una enfermedad de Dupuytren de la mano, que es una degeneración miofibrilar de la fascia palmar superficial, bien, entonces, de la aponeurosis palmar superficial. Entonces son patologías que se van provocando lentamente con el tiempo y son generalmente de causas degenerativas o por problemas congénitos, bien, que hay que solucionar. Y la parte traumatológica, que viene de trauma, es el estudio de las enfermedades traumáticas. Estas enfermedades generalmente son agudas, son productos de algún accidente o lesión aguda. Bien,
Y acá tenemos todo un gran grupo de lesiones, porque acá tenemos desde las fracturas, que es un poco el tema que vamos a ver hoy, a lesiones como ustedes ven ahí en el dedo en la foto de la izquierda, lesiones de partes blandas, y lesiones también pueden ser tendinosas, miotendinosas, o sea, del músculo y de los tendones, o sea, lesiones de tendones o desgarros musculares, rupturas musculares, etcétera, etcétera. Son patologías agudas devenidas de un trauma, de un esfuerzo. Entonces, básicamente, para hacer un pequeño resumen, en las patologías ortopédicas, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con las artrosis, con las artritis, con los tumores, con la mayoría de las patologías pediátricas y malformaciones congénitas. Y en traumatología, bueno, las fracturas, los esguinces, las luxaciones, las amputaciones, las heridas, las lesiones en el músculo, ya sean desgarros o rupturas musculares, y en los tendones. ¿Y cuáles van a ser los objetivos que tenemos en esta cátedra? Reducida, como yo les dije, por el tema del tiempo. Bueno, aprender las bases de la especialidad. Porque tal vez a algunos de ustedes les termine interesando esta especialidad y termina siendo una residencia en traumatología y obviamente ahí va a tener que profundizar mucho todos los conocimientos que nosotros le vamos a otorgar acá, en estas clases. Pero muchos tantos de ustedes van a ser o médicos generalistas o al principio de su carrera van a estar en una guardia general. Y mucho de la patología de guardia que van a ver, o inclusive en los consultorios externos siendo médicos generalistas, son patologías traumatológicas. Y entonces la idea es que ustedes aprendan o repasen anatomía para tener una base firme en anatomía, la semiología traumatológica, porque yo siempre lo digo y no se aplica solo a traumatología, sino a toda la medicina. Uno puede ser un cirujano más hábil o menos hábil, ¿bien? Uno puede ser más estudioso o menos estudioso, pero lo que diferencia a un buen médico de un médico mediocre es la cantidad de diagnósticos acertados que realiza, ¿bien? O sea, Messi, por ejemplo, juega muy bien al fútbol, pero porque tiene condiciones naturales, pero hay un montón de otros jugadores que juegan con Messi, no como Messi por ahí, pero con Messi, que lo que tienen lo hicieron a través del entrenamiento. Bueno, digamos, lo mismo pasa en la medicina. Uno puede ser un cirujano muy hábil porque tiene habilidad natural. Entonces, pero el arte de la medicina no está en eso, en la habilidad natural para hacer una práctica médica. Está justamente en la capacidad de llegar a un diagnóstico certero, porque eso es lo más importante. Si no, el cirujano, ¿qué va a operar si no hizo diagnóstico? Entonces, uno primero tiene que saber qué es lo que tiene el paciente y qué es lo que le pasa. Y entonces, una vez que pasa eso, uno puede proponer los tratamientos adecuados. Y si uno no lo sabe hacer o tiene una especialidad que no corresponde, no importa, lo deriva al que corresponde, pero ya hizo el diagnóstico. Y eso es lo que hace un buen médico, diagnóstico. Y para eso es fundamental la semiología. Entonces, más allá de los tratamientos, que nosotros acá le vamos a hacer un paneo sobre los tratamientos, lo que siempre se tienen que llevar en todos los temas es las maniobras semiológicas, cómo tienen que examinar al paciente. Eso es lo más importante. Obviamente vamos a ver las patologías más frecuentes, sobre todo lamentablemente por el tiempo haciendo hincapié más que nada en las grandes articulaciones y en la parte ósea. Bien, después hay lesiones como los desgarros, como las tendinitis, etcétera, que lo vamos a ver un poco más tangencialmente, no nos vamos a dedicar mucho a eso por cuestión de tiempo. Y lo que es fundamental es que ustedes aprendan a diferenciar en una guardia la diferencia entre urgencia y emergencias y cómo manejarse en las guardias, porque insisto, más allá de la especialidad que elijan, la gran mayoría de ustedes en algún momento, sobre todo al inicio de su carrera, van a estar en una guardia y se van a chocar, van a estar frente a un paciente con una enfermedad traumatológica,
u ortopédica, y van a tener que identificar si es algo urgente, una emergencia, o qué tienen que hacer. Y entonces es muy importante que ustedes tengan presente la diferencia entre emergencia y urgencia. Una emergencia es una situación en la que la vida del paciente o un miembro del paciente corre peligro inminente. ¿Bien? O sea, que corre un peligro inminente de perder una pierna o de perder un brazo, o que directamente corre un peligro inminente de muerte. Y en este grupo, ¿qué patologías vamos a agrupar desde el punto de vista traumatológico? La amputación traumática, un paciente que perdió un miembro en un accidente, una lesión arterial, sobre todo de grandes vasos, porque puede perder la vida justamente por la hipovolemia, por el sangrado profuso, el síndrome compartimental, que después vamos a ver qué es el síndrome compartimental, y la fascitis necrotizante, que también vamos a ver qué son estas dos patologías. Pero bueno, básicamente estas son las emergencias en ortopedia y traumatología. ¿Y las urgencias qué son? Son situaciones en que la vida o el miembro no corre peligro inminente, o sea que hay tiempo para hacer un buen diagnóstico, para aplicar el tratamiento, etc. Ese tiempo tampoco es excesivo, o sea, no es un paciente que ustedes pueden mandar a control por consultorio externo, por ejemplo. Estas son patologías que en un lapso de tiempo medio necesitan solución, pero que no es algo que se necesita hacer ya a los apurones, ¿bien? Y en este grupo tenemos las fracturas expuestas, que ahora vamos a ver qué son las fracturas expuestas en esta clase. Y como yo les digo, la semiología es la base de nuestra práctica médica. Gran parte del éxito de un tratamiento médico se basa en conocer, primero, en saber qué es lo que tiene el paciente, y una vez hecho ese diagnóstico, conocer la patología para poder aplicar el tratamiento adecuado. Y como ustedes ya deben haber visto en semiología, es muy importante el interrogatorio, saber si la patología, el problema que tiene el paciente es agudo, o sea, se lo hizo una lesión jugando al fútbol el fin de semana, o jugando al hockey, o por un accidente de tránsito, o si es algo crónico, un dolor que viene de hace un año, que empezó despacito, que se fue agravando con el tiempo, etc. El examen físico es fundamental, hay que tocar al paciente, aunque ustedes no lo crean, y perdón pero sí, yo creo que el anecdotario, si bien científicamente tiene poco peso, pero como cuestión educativa sirve. Y yo inclusive hoy día sigo viendo un montón de pacientes que me llegan al consultorio después de haber pasado por 2 o 3 médicos, algunos colegas, o sea, traumatólogos y otros de otras especialidades, y ninguno de los médicos que lo vio lo tocó al paciente. Entonces, el examen físico es fundamental. Por más que el paciente esté dolorido, saber exactamente el sitio del dolor ayuda mucho, más que, salvo en determinadas regiones del cuerpo, el dolor generalmente no está bien localizado. Los dolores en los lugares donde hay zonas de inervación muy amplias, no está bien localizado, pero entonces para eso están las maniobras, para preguntarle al paciente, maniobras semiológicas para detectar el lugar exacto donde puede ser el problema. Siempre cuando puede venir un paciente que les diga, mire, me duele el hombro hasta el codo, ¿bien? Bueno, después vamos a ver muchas de las patologías de hombro, el síndrome de hombro doloroso, que lo vamos a ver en una próxima clase, genera un dolor generalmente poco localizado o muy pobremente localizado que se irradia hasta el codo. Bueno, preguntarle al paciente cuál es el punto de mayor dolor, porque en el punto de mayor dolor, ahí o cerca de esa zona es donde está el problema realmente. Entonces, el examen físico es muy importante. Y después las maniobras de provocación o las maniobras específicas de la patología, que también las vamos a ir viendo, nos orientan tanto a cuál es el problema
como en la zona donde realmente está el problema. Hay algunas maniobras que son patognomónicas. ¿Qué quiere decir una maniobra patognomónica? Que una maniobra es una maniobra que si es positiva ya nos está indicando el problema. Bien, no son muchas, pero hay algunas maniobras que son patognomónicas, o sea que son específicas de determinadas patologías y que de ser positivas ya prácticamente les está dando el diagnóstico. Los antecedentes, recabar los antecedentes es muy importante, sobre todo para el traumatólogo, es muy importante saber si el paciente fuma o no, porque en los pacientes fumadores la consolidación de las fracturas es más lenta. Si es diabético, porque las heridas quirúrgicas en los diabéticos tienden a complicarse más frecuentemente, ya sea con infecciones o con retardos en la cicatrización. Si es hipotiroideo o hipertiroideo, porque esto también afecta a la consolidación de fracturas, si tuvo cirugías previas, si el paciente es osteoporótico o tiene osteopenia, eso también es importante, si tiene enfermedades reumáticas, si tuvo de chico problemas con la alimentación y entonces tuvo raquitismo, o sea, recabar determinadas informaciones que nos pueden brindar pistas sobre el problema que puede tener. Y obviamente los estudios complementarios. Y acá quiero hacer un pequeño parate para dejar bien claro algunos conceptos importantes. Todo paciente que ingresa a una guardia, sobre todo con una enfermedad traumática, pero puede ser por cualquier problema que le genere dolor, se tiene que ir con un par radiográfico, y ahora les explico qué es un par radiográfico, bajo el brazo. O sea, un par radiográfico es una radiografía de la zona donde el paciente tiene el problema de frente y de perfil. Eso mínimo. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Por dos motivos. Porque yo últimamente estoy viendo los dos extremos, ¿no? ¿Y cuáles son los dos extremos? Paciente que va a la guardia porque tuvo un accidente de moto, le duele la muñeca, como no está muy hinchado y el paciente mueve los dedos y la muñeca, no le piden ni siquiera radiografía. Llega a mi consultorio, le pido una radiografía y el paciente tiene una fractura. Porque hay un concepto que es erróneo, que si uno se fractura es como que está gritando de dolor y no puede moverse para nada. Y no es cierto eso. Yo he visto en mi vida de traumatólogo pacientes con fracturas de tobillo que entraron a la guardia caminando. No caminando normalmente, con dolor y arrastrando un poco la pierna, pero caminando. Y tenían una fractura de tobillo. Entonces, todo paciente con un dolor, sobre todo traumático, o sea, una caída, una patada jugando, participando en un deporte, un esguince de tobillo que se bajó del ómnibus y pisó un pozo, todo paciente con una enfermedad traumática debe sí o sí irse con una radiografía de frente y perfil de la guardia. ¿Bien? Entonces, como les dije, un extremo es el médico que no pide nada. Mal. Frente y perfil siempre. Inclusive en los pacientes añosos, por más que vengan y les digan en la guardia, no, yo ya sé que tengo artrosis de cadera de hace 10 años, pero ahora me empezó a doler un poco más fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco le piden radiografía porque presuponen, es la artrosis, seguro, la humedad, la artrosis, bueno, le dan un antiinflamatorio y lo mandan a la casa sin radiografía. Y el tema es que a lo mejor un paciente añoso que ya tiene osteoporosis y como la cadera artrósica se bloquea un poco, a lo mejor haciendo un movimiento o por un resbalón banal en la casa sin caerse, hizo una fractura incompleta de cadera. Y entonces se va de la guardia sin radiografía, el paciente sigue caminando en su casa porque el médico de la guardia le dijo que no tenía nada y termina cayéndose por una fractura de cadera provocada por una fractura parcial no diagnosticada que se termina completando y el paciente se cae al piso porque se le fractura la cadera y no se le fractura porque se cayó. Entonces, pedir radiografía, el par radiológico básico que es el frente y el perfil.
Y después está el otro extremo. Paciente que va a la guardia y en lugar de pedirle una radiografía ya le piden una resonancia. Miren, la resonancia, y yo digo resonancia porque es un estudio que es uno de los más caros. En realidad la resonancia es buenísima para ver lesiones de partes blandas, pero no para ver lesiones óseas. El tema es que es un estudio muy caro, que hay que pedirlo realmente cuando se necesita y en determinadas patologías. Entonces, un paciente que entra a una guardia por una lesión traumática no tiene indicación de resonancia. Inclusive si ustedes sospechan, porque saben, porque le hicieron las maniobras, lesión del ligamento cruzado, eso déjenselo al especialista. Bien, en la guardia, radiografía, frente y perfil seguro. Ecografía también puede ser. ¿Por qué la ecografía? Porque es un estudio barato, fácil, no invasivo y que aporta información sobre todo en lesiones tendinosas y en lesiones musculares. Bien, pero hasta ahí no más. La tomografía y la resonancia magnética, que son otros estudios complementarios, es mejor dejarlo para el especialista. Bien, salvo las tomografías de cráneo en un paciente que tuvo un traumatismo encefalocraniano y bueno, se piden las tomografías en la guardia para ver que no tenga ningún hematoma subdural ni ningún problema que le pueda generar complicaciones. Entonces, resumiendo, los estudios complementarios en ortopedia y traumatología, básicamente, tenemos radiografía, par radiológico, frente y perfil, eso siempre en la guardia pedirlo. Ecografía, muy bueno para ver lesiones tendinosas y musculares. Tomografía axial computada, aporta muchísima información en fracturas, sobre todo en fracturas articulares, eso después lo vamos a ver. Y la resonancia nuclear magnética, que sirve para, sobre todo para lesiones ligamentarias, lesiones de cartílago, lesiones de tendones también. Es un estudio que es muy superior a la ecografía para detectar algunos detalles que por ahí se pueden perder, inclusive también para los desgarros musculares, sobre todo en deportistas de alta competencia, para ver la gravedad del desgarro, también la resonancia, porque es mucho mejor que los otros estudios para partes blandas. Después hay otros estudios complementarios muy específicos que los vamos a ver, por ejemplo, la electromiografía para las neuropatías por atrapamiento, porque eso después lo vamos a ver qué es y para qué sirve. El centellograma, que sirve para ver infecciones o tumores, pero se utilizan mucho menos y son muy específicos de determinadas patologías. Y bueno, iniciando nuestro camino en la ortopedia y traumatología, bueno, vamos a presentar a la vedette de esta materia, que es el hueso, el actor principal. Y el hueso es un órgano de sostén, pero es un órgano de sostén dinámico. El hueso no es como una columna de concreto, ¿bien? Que la columna de concreto es estático, ¿bien? El hueso es un órgano y es dinámico. ¿Qué quiere decir que es dinámico? Que va cambiando, no solamente creciendo durante la vida infantil, digamos, hasta que los cartílagos de crecimiento se cierran, sino que después durante toda la vida el hueso va modificando su composición, o sea, va recambiando el calcio, porque hay células que se llaman los osteoclastos, que van sacando calcio de los huesos para mandarlos al torrente sanguíneo, y están los osteoblastos, que son células formadoras de hueso que van tomando calcio de la sangre e incorporándola al hueso. O sea que, y el hueso también a través de estas células, de los osteoclastos y los osteoblastos, va provocando modificaciones adaptativas, depende la actividad o el deporte que hagamos, y entonces va generando ciertas adaptaciones, ciertas modificaciones en el hueso que nos sirven para las actividades principales que nosotros desarrollamos. El hueso está compuesto por fibras colágenas que están embebidas en cristales de hidroxiapatita que van formando láminas que son reforzadas por depósitos de calcio. Bien. Y el hueso tiene una particularidad
en el cuerpo humano que es muy llamativa, que es el único órgano que cura. ¿Qué quiere decir curar? Quiere decir que después de una lesión, terminado el proceso de curación precisamente, el hueso vuelve a su estado normal previo a la lesión, con todas las propiedades de un hueso intacto. Todos los demás órganos, el hígado, la piel, el cerebro, cicatrizan. O sea, en el músculo, por ejemplo, cuando uno se desgarra, las fibras musculares que se rompieron son reemplazadas por fibras de cicatrización, por fibras colágenas de cicatrización. No se vuelven a formar fibras musculares. Entonces ese músculo ya queda con una cicatriz que, si es muy grande, si es muy retráctil, provoca después lesiones a repetición sobre esa cicatriz o en la periferia de esa cicatriz. Lo mismo el hígado. La cirrosis justamente es la cicatrización del hígado, de las células hepáticas dañadas, por fibras colágenas cicatrizales, que no tienen la función de las fibras hepáticas. Por eso, cuando uno tiene una cirrosis muy importante, que es una fibrosis del hígado muy importante, el hígado es hipofuncionante, porque todas las células de cicatriz que reemplazaron a las células hepáticas normales no cumplen la función de las células hepáticas. Bueno, el hueso no, el hueso cura. El hueso vuelve en la zona de la lesión, las células que se perdieron, que se rompieron, que se necrosaron, son reemplazadas por células funcionantes exactamente iguales a las originales. Y el hueso tiene propiedades, ¿bien? Y esas propiedades más importantes son la rigidez, o sea, el hueso se deforma muy poco bajo carga, muy poco. No se dobla el hueso, ¿bien? Y si bien tiene un poquito, hay microdeformaciones, ¿no?, que el hueso soporta, sobre todo bajo carga, tiene muy poca capacidad. Por eso el hueso, cuando carga peso sobre su eje de carga, en este caso la tibia, por ejemplo, el eje de carga es longitudinal, la tibia soporta muy bien la carga. Ahora, cuando la tibia es sometida a una fuerza de flexión, o sea, a una palanca, se fractura. El hueso también tiene resistencia, o sea, tolera altas cargas sin romperse, siempre y cuando estas cargas sean, insisto, sobre el eje de carga del hueso. Y no es flexible, se rompe ante pequeñas deformaciones, o sea, cuando la carga, por más que sea de poco peso, no va en el sentido del eje de carga del hueso, el hueso se rompe, falla. Y en el cuerpo tenemos varios tipos de huesos. Tenemos los huesos largos, por ejemplo, el fémur, la tibia, el peroné, el cúbito, el radio. Tenemos huesos cortos, por ejemplo, las vértebras. Y tenemos huesos planos, como la escápula, ¿bien?, o los huesos del cráneo. Viendo un poco la anatomía ósea, nosotros tenemos 3 zonas en el hueso. Tenemos la epífisis, que la epífisis es la zona del cartílago, la zona que está, digamos, más hacia la articulación de la línea epifisaria, que es la línea que forma en los chicos el cartílago de crecimiento, ¿bien? Y que después, cuando se cierra el cartílago de crecimiento en los adultos, esa línea se pierde o es muy difícil de ver, y entonces se considera la epífisis en los adultos la zona articular o la zona de cartílago. La metáfisis, que es una zona de hueso esponjoso que se encuentra entre la epífisis y la diáfisis. Y por último, la diáfisis,
que es la parte central del hueso, compuesto por las tablas o las corticales, las tablas corticales de hueso, y el canal medular. Si vamos a la parte microscópica del hueso, vamos a ver que el hueso está recubierto por una lámina de tejido blando que se llama periósteo, por donde transcurren los vasos periósticos, los vasos sanguíneos periósticos, porque el hueso tiene una circulación externa o exóstica y una circulación interna o endóstica. La circulación exóstica o perióstica son los vasos sanguíneos que vienen a través del periósteo y que penetran al hueso a través de los agujeros nutricios. Después viene la cortical ósea, la corteza, y por último, la zona central, que está formada por la unidad funcional, ¿bien?, que se llaman osteonas. La unidad funcional del hueso es la osteona o osteón, ¿bien?, que son láminas concéntricas que se llaman lamelas, de, como ya vimos, fibras colágenas embebidas en hidroxiapatita con depósitos de calcio, con un canal central que se llama conducto de Havers, por donde transcurren las arterias, venas y nervios del hueso. La osteona, compuesta por esas lamelas y por el canal central, es la unidad funcional del hueso. Y entonces, ¿qué entendemos por fracturas? Bueno, una fractura es una pérdida de la continuidad de un hueso. ¿Bien? O sea, cuando este hueso pierde en algún punto su continuidad, eso se conoce como una fractura. Yo siempre hago esta aclaración porque después lo escucho muy frecuente. Nosotros somos médicos, entonces, si bien tenemos que hacernos entender lógicamente por el paciente, también tenemos que tener un lenguaje apropiado a nuestra profesión. Entonces, como no somos plomeros, somos médicos, los huesos no se fisuran, los huesos se fracturan. Después hay distintos tipos de fractura, pero eso de llamar a una fractura parcial, que ahora vamos a ver qué es, llamarlo fisura es un error, porque los caños se fisuran, los huesos se fracturan. Entonces acá, fíjense, yo les puse dos imágenes. En la imagen de la izquierda, marcado con una flecha, ustedes van a ver una línea en la radiografía que pudiera confundirse con una fractura. ¿Por qué? Porque ustedes ven ahí esa línea y esa línea es una pérdida de continuidad de la cortical. Lo que pasa es que ahora, inclusive más que antes, con las radiografías digitales, que son muy botonas, puede llegar a verse, como en este caso, el ingreso de la arteria nutricia al hueso. Y entonces ese es el agujero nutricio y el trayecto de la arteria nutricia hacia el canal medular del hueso. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta en esta radiografía que esto es normal y que es por donde penetra la arteria nutricia, y su radiografía de la derecha, que es una fractura? ¿Cómo lo diferenciamos? Bueno, fíjense justamente la diferencia entre estas dos radiografías. Esta línea es una línea muy pareja, muy pareja, limpia, ¿bien? Donde ustedes ven que en realidad está todo el hueso normal, y es una línea muy finita, muy, digamos, demasiado prolija,
para llamarlo de alguna forma, y entonces esto sumado a la zona, que es posterior medio diafisaria, que es generalmente la zona donde hay una arteria nutricia en el fémur, uno se da cuenta que esto es la arteria nutricia. A diferencia de las fracturas, donde ustedes ven que los bordes de la fractura son más anfractuosos, son más aserrados, son como un cuchillito tramontina, generalmente son desparejos. Y aparte acá el paciente tiene un dolor muy específico en la zona de la fractura. Acá si ustedes, a lo mejor este paciente vino con un golpe, una paralítica, o sea, un golpe que le generó una contractura del cuádriceps, pero específicamente ustedes le tocan en esta zona y seguramente no va a tener dolor. En cambio, este paciente va a tener dolor, va a tener una tumefacción sobre la zona de la fractura. Bien, pero radiológicamente los bordes de la fractura son desparejos, son anfractuosos. En cambio, el agujero nutricio se ve bien parejito, bien limpito, bien prolijo. Y entonces ahora vamos a ver los tipos de fracturas. ¿Cuáles son los tipos de fracturas? Bueno, las fracturas pueden ser abiertas o cerradas. Abiertas son las fracturas expuestas, y eso es cuando hay un contacto directo o indirecto, eso después lo vamos a ver, entre el medio ambiente, entre el aire y el sitio de fractura. ¿Bien? O sea, cuando hay una fractura y hay una lesión de piel lo suficientemente profunda para que el aire ambiente esté en contacto con la fractura, eso es una fractura abierta o fractura expuesta. Las fracturas cerradas son las fracturas del hueso donde no hay ninguna lesión de piel o la lesión de piel es muy superficial y no genera contacto entre el aire ambiente y la zona de fractura. Las fracturas también pueden ser completas o incompletas. Las fracturas completas, ¿cuáles son? Las fracturas que en la radiografía, nosotros la radiografía ustedes saben que es biplanar, no es en 3D la radiografía. Entonces, nosotros en una radiografía, vean esta radiografía, nosotros vemos en el frente 2 corticales, ¿está? Y en el perfil vemos 2 corticales, ¿bien? En el perfil vemos la cortical anterior y la cortical posterior, y en el frente vemos la cortical externa, este es el peroné, esta es la tibia, la cortical externa, y vemos la cortical interna. Bueno, en este caso es una fractura incompleta, porque fíjense, la cortical externa no parece fracturada, tiene continuidad. En cambio, la cortical interna está fracturada. Bueno, esto es una fractura incompleta. No es una fisura, es una fractura incompleta. Si esta misma fractura hubiera roto también la cortical externa, esto sería una fractura completa, o sea, una fractura de todo el hueso. ¿Bien? Después las fracturas pueden ser desplazadas o no desplazadas. Desplazadas quiere decir que están movidas, que el hueso perdió su forma anatómica. Y las no desplazadas quiere decir que pese a estar fracturado el hueso, conserva su forma normal. Esto es importante porque las fracturas desplazadas hay que acomodarlas, porque el hueso tiene una particularidad que cura, como ya vimos, y que en general, en la gran mayoría de los casos, cura en la posición que lo dejamos. O sea, si dejamos el hueso desplazado, o sea, desviado, o sea, con una posición anómala, el hueso va a pegar en posición anómala. Bien, entonces las fracturas desplazadas como mínimo hay que acomodarlas. Bien, y en general terminan siendo quirúrgicas. En cambio, las fracturas no desplazadas se inmovilizan así como están y curan en su posición normal. Por lo tanto, está perfecto. Entonces es importante si la fractura está desplazada o si no está desplazada. No son lo mismo. Después tenemos fracturas simples o complejas dependiendo de la cantidad de fragmentos.
O sea, de la cantidad de pedazos en los que está roto el hueso. Por ejemplo, en este caso es una fractura simple, porque hay 1, 2 fragmentos. Una fractura simple, ¿bien? Ahora, si hubiera muchos más fragmentos, después vamos a ver fracturas complejas, si hubiera muchos más fragmentos, es una fractura compleja, ¿bien? Y después pueden ser articulares o extraarticulares, ¿bien? Las fracturas articulares, en general son más complejas que las fracturas extraarticulares, porque si no quedan bien reducidas, si no queda bien la articulación, pueden generar como secuela a mediano plazo artrosis de esa articulación. Por eso las fracturas articulares son muy importantes. Hay que acomodarlas bien y hay que fijarlas bien para que el paciente pueda mover esa articulación lo antes posible sin el riesgo de generar una artrosis, o sea, de arruinar la articulación. Las extraarticulares, digamos, son más benévolas, o sea, como que en general se aceptan pequeños desplazamientos o pequeñas pérdidas del eje. Entonces, bueno, acá nosotros vemos una fractura. Ustedes fíjense que acá se ve una línea, acá se ve otra y acá esta línea, o sea que esta es una fractura compleja porque hay 1, 2, 3, 4 fragmentos, bien, desplazada, porque fíjense que no está el húmero siguiendo el eje, acá está desplazada, y que aparte fue por un accidente de moto. Fíjense, el hueso está en contacto con el aire, o sea que es una fractura desplazada, multifragmentaria, de húmero, expuesta. ¿Bien? Expuesta o abierta. Entonces, esta fractura realmente es una fractura muy compleja, tiene mucho riesgo de infección por justamente la exposición. Es una fractura que está desplazada, muchos fragmentos que también hay que solucionar. Hay que limpiarla, lavarla bien para que no se infecte. Y también lo que tiene importancia en una fractura es el trazo de fractura, porque eso también nos marca la complejidad, porque nos indica no solamente el tipo de traumatismo que tuvo, sino el riesgo que tiene la fractura esa de desplazarse. Y entonces, por ejemplo, tenemos los trazos transversos, que son los trazos derechitos, lineales, que generalmente son por traumatismo directo. El trazo de fractura está en el lugar donde el paciente recibió el impacto. Estos trazos transversos son estables, pero tienen mayor riesgo de no pegar, de no consolidar, de hacer pseudoartrosis. Después vamos a ver qué es una pseudoartrosis, pero tienen más riesgo de hacer una pseudoartrosis. Los trazos oblicuos son los trazos que tienen más de 30 grados de inclinación. Generalmente el mecanismo de trauma es por flexión, o sea, apoya la pierna, recibe un trauma de costado y eso provoca una flexión de la tibia, y eso provoca el trazo oblicuo. Estos trazos son más, ya es como un tobogán, más de 30 grados de inclinación, son inestables. Y después el trazo espiroideo, que es por torsiones, con la pierna fija en el piso, el paciente gira, y eso hace un trazo largo espiroideo. Bien, que en este caso, si ustedes ven, este es un trazo espiroideo, porque empieza acá y va girando, va haciendo como una espiral, como un sacacorcho, bien, un trazo espiroideo. Y eso es por torsión. Y estas son las fracturas que al tener una superficie de contacto entre los huesos mucho más larga, porque el trazo es muy largo, tienen más probabilidades de pegar, o sea, de consolidar.
Entonces acá vemos las imágenes, los ejemplos de los trazos, un trazo transverso, un trazo oblicuo, más de 30 grados de inclinación, y los trazos espiroideos, que es como un sacacorcho. Como ya vimos en la parte de semiología general, es muy importante en la historia clínica recabar datos si el paciente fuma, porque tiene mayor incidencia de pseudoartrosis, o sea, de que la fractura no pegue o que pegue más lentamente de lo normal. Si el paciente es diabético, por el riesgo de infección, por el riesgo de problemas con la herida. Si el paciente es alcoholista, o sea, porque ahí no solamente también hay disminución o sea, enlentecimiento en la consolidación, sino que un paciente que se emborracha probablemente no pueda cuidarse y que nosotros le solucionamos el problema, le hacemos una cirugía, le solucionamos la fractura, pero al poco tiempo vuelve porque se cayó, porque estaba borracho, pisó o apoyó el hueso fracturado y nada, se soltó la placa o rompió el clavo endomedular que le pusimos, etcétera, etcétera. Bueno, el hipotiroidismo también es importante porque también retrasa la consolidación de fracturas y enfermedades concomitantes como osteoporosis, medicaciones que pueda tomar el paciente que puedan afectar la consolidación, si el paciente tiene enfermedades como artritis reumatoidea, etc. La semiología, bueno, en las fracturas, acá vemos semiología específica de la fractura, es muy importante los pulsos periféricos, porque hay fracturas que pueden dañar obviamente los vasos sanguíneos o que pueden estar por su desplazamiento comprimiendo una arteria sin haberla roto. Pero bueno, es muy importante tomar los pulsos, la sensibilidad también es muy importante. La movilidad, obviamente, no de la zona de fractura, pero sí de las articulaciones distales y proximales, sobre todo distales, pero distales y proximales al sitio de la fractura para ver si hay alguna otra lesión o si el paciente está teniendo algún problema además de la fractura, como una lesión de un nervio que entonces va a impedir que el paciente mueva la región distal, las articulaciones distales al sitio de la fractura. Y los exámenes complementarios, como yo les dije, radiografía, pero desde ya. O sea, todo paciente con enfermedad traumática o inclusive con una enfermedad crónica como puede ser una artrosis, que entra a una guardia o que los va a ver a un consultorio de médicos generalistas, le tienen que pedir sí o sí una radiografía de frente y perfil. Punto. Después lo demás lo podemos charlar. Pero no es aceptable que un paciente que tiene un problema potencialmente traumatológico o reumatológico salga de una guardia o de un consultorio de medicina general sin un par radiológico. Ecografía también se puede pedir, obviamente. Si ustedes sospechan, por ejemplo, una infección en una articulación que se llama artritis séptica, o si sospechan de un desgarro muscular, o si sospechan de una lesión de un tendón, es totalmente válido. La ecografía es un método de diagnóstico muy sencillo, muy barato, no invasivo y que generalmente se encuentra en casi todos lados. Bien, entonces en patologías de partes blandas es totalmente lícito pedir una ecografía y está muy bien. Tomografías computadas, bueno, acá en una guardia generalmente no es necesario pedir una tomografía computada, pero si ustedes sospechan una fractura articular y no están convencidos con la radiografía porque les genera dudas, porque no están seguros, piden una tomografía. La tomografía es un estudio que permite ver muy bien el hueso, muy bien, hay fracturas que a lo mejor en la radiografía generan dudas. Un ejemplo muy habitual es la fractura de escafoide. Ustedes saben, el escafoide es un hueso del carpo y es prácticamente todo esponjoso. Entonces a veces un paciente tiene una caída con la muñeca en extensión y viene con dolor en el borde radial de la muñeca sobre la tabaquera anatómica
y ustedes le piden una radiografía y puede no verse una fractura de escafoides en una radiografía en agudo. De hecho, en la época que no había tomografía, hace muchísimos años, ¿qué se hacía? Se pedía una radiografía. Si era normal, al paciente se lo inmovilizaba lo mismo ante la sospecha diagnóstica y 15 días después se le pedía otra radiografía. ¿Y por qué 15 días después? Porque a los 15 días los bordes de la fractura se reabsorben, o sea, una fractura que no se veía en la radiografía original en el día de la lesión, a los 15 días ya se veía en una radiografía. Ahora, como tenemos tomografía, ustedes pueden en la guardia, un paciente que sospecha una fractura de escafoide, ver una radiografía normal y si le piden una tomografía, si llegara a estar fracturado ese hueso, se va a ver. O sea, la tomografía para hueso saca dudas. Y en las fracturas intraarticulares, las tomografías con reconstrucción en 3 dimensiones permite ver perfectamente toda la articulación y ver, por ejemplo, lesiones de hundimiento central que a veces en las radiografías no se ven porque las radiografías lo que marcan, lo que acentúan son los bordes del hueso, no el centro. Y entonces a veces un hundimiento articular, que es un tipo de fractura articular y que genera artrosis y no se soluciona, que es quirúrgica, puede no verse en la radiografía, pero en una tomografía no se nos escapa. ¿Está? Entonces la tomografía, para esos casos particulares, es un estudio muy bueno. Y la resonancia prácticamente no tiene utilidad para un consultorio general o para un consultorio de guardia. La resonancia generalmente se pide en casos muy particulares, ya teniendo una sospecha diagnóstica muy importante, con un criterio diagnóstico clínico muy específico, porque es un estudio caro, es un estudio que no hay una disponibilidad. De hecho, en una ciudad grande como Rosario, que hay bastantes lugares con resonadores, a veces dan turno a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, porque no dan abasto por todos los pedidos de resonancia. Y les puedo asegurar que la gran mayoría de esos pedidos no están sustentados en un criterio diagnóstico clínico. Bien, entonces la resonancia es un pedido que lo hace el especialista ya y con una orientación o una intención muy, muy, muy específica. O sea que en la guardia o en un consultorio general no debiera tener mayor lugar. Y hablando específicamente de fracturas, ¿qué nos vamos a encontrar semiológicamente? Bueno, lógicamente que el paciente consulta, el síntoma principal es el dolor, ¿bien? Pero el dolor es subjetivo. El dolor, si bien la ciencia médica ha tratado de objetivarlo lo más posible, de hecho hay escalas análogas de dolor que el paciente te marca en una tablita del 0 al 10, que aparte está coloreada. 10 es rojo, es el mayor dolor, un dolor insoportable, y el 0 es azul, que es un paciente sin dolor. Bueno, el paciente te señala cuál es su dolor, pero el dolor tiene factores detrás también socioculturales. Una persona con una fractura de muñeca exactamente igual a otra no manifiesta la misma intensidad de dolor, porque el dolor también tiene factores emocionales, psicológicos detrás. No es lo mismo una persona depresiva con un dolor, que generalmente va a acentuar su dolor, lo va a exagerar, que una persona, digamos, básicamente, entre comillas, feliz, que tiene una fractura por un accidente, que va a venir dolorido, pero que, bueno, a lo mejor más optimista y manifiesta un dolor, digamos, inclusive leve. Por eso les digo que no se confíen con solo lo que manifiesta el paciente. ¿Bien? Entonces, el dolor, que no hay un solo tipo de dolor. La impotencia funcional, eso es la zona de la fractura, en general tiende a estar inmovilizada por el mismo paciente. O sea, un paciente que tiene una fractura de muñeca viene con el brazo colgado de un pañuelo, por ejemplo.
¿bien? O sea, no viene moviendo la mano para todos lados. Aunque, insisto, esto no es matemática y puede venir un paciente, a lo mejor con moviendo un poco, no mucho, moviendo un poco, o sea, sin tener una impotencia funcional total, pero sí realmente un paciente que tiene una fractura tiene mínimamente una disminución de la función del miembro fracturado. La tumefacción, lógicamente, cuando un hueso se fractura hay inflamación, pero aparte el hueso pierde sangre, ¿bien? Y entonces se forma una zona inflamatoria ahí sobre la zona de dolor. El hematoma, que es la sangre que pierde el hueso, que puede verse o no, porque en las zonas donde hay poco músculo, el hueso, la sangre que pierde el hueso se termina viendo a través de una equimosis en la piel. En zonas donde hay mucho músculo, la sangre no llega hasta la piel, entonces puede no verse el hematoma, la equimosis. Hay pérdida de eje del miembro, sobre todo en las fracturas desplazadas. En las fracturas no desplazadas no va a haber una pérdida del eje del miembro, pero en las fracturas desplazadas sí. Por ejemplo, fíjense en este caso, que es una fractura de muñeca, cómo se pierde, hay acá una angulación anormal de la muñeca. Bien, y lo que sí hay que ser muy, muy, muy cuidadosos con las heridas en la zona de fractura. Fíjense acá, esta herida. En este caso, una fractura de muñeca con una herida. Esto quiere decir que la fractura es expuesta, no necesariamente, hay que ver la profundidad de la herida, porque si la herida es una simple escoriación superficial, no hay contacto del aire con la fractura. Ahora, si esta es una herida, o sea, la piel se desgarró, o si es una escoriación, o si es una escoriación profunda, entonces ahí hay que considerarla una exposición, o sea, que hay contacto entre el aire y la fractura. Y eso es importante, después vamos a ver por qué es importante en las fracturas expuestas. Como ya les dije, par radiológico, sí o sí, frente y perfil, porque otro error que se comete es que a veces porque el paciente, y son excusas que son entendibles pero no justificables, o sea, que el paciente estaba muy dolorido, por eso le hice el frente solo, porque estaba muy dolorido, sobre todo cuando son chicos, y entonces ustedes fíjense, este es un chico, miren el cartílago de crecimiento. Fíjense esta radiografía. No pareciera algo raro, salvo que ustedes fíjense acá el cartílago de crecimiento, no se ve como acá. Se ve como que está, no sé, no está. Pero si ustedes por ahí, el paciente está muy dolorido, están medio cansados, tiene mucha gente en la guardia, se apuran, les mandan solo el frente, porque el radiólogo le dice, no, el chico estaba muy dolorido, no le puede hacer el perfil. Ustedes ven esto y a lo mejor dicen, no, mami, no tiene nada el golpe. Fíjense el perfil. De este mismo paciente, el perfil. Es una fractura a través del cartílago de crecimiento, que después vamos a ver al final de esta clase, las fracturas en los chicos, que tienen sus particularidades. Y fíjense el desplazamiento que tiene hacia dorso. O sea, esta fractura hay que reducirla, esta fractura es quirúrgica. Y si nosotros hacemos el frente nomás, puede pasarnos inadvertidas. Entonces, no hay que aceptar bajo ninguna excusa que no se haga un frente y un perfil estricto. El paciente está muy dolorido y bueno, le meterán un analgésico inyectable, les pondrán, harán algo, pero hay que hacerle frente y perfil estricto. Y si queda alguna duda, le pueden hacer una tomografía computada con o sin reconstrucción en 3 dimensiones. También es importante el estado general del paciente, el hematocrito, si tiene lesiones asociadas, porque un paciente con una fractura de fémur, por más que sea cerrada, el muslo es muy grande. Entonces el muslo puede contener mucha sangre, mucha cantidad de sangre. Entonces una fractura de fémur que sangre mucho porque genera lesión muscular, por más que no esté expuesta, o porque a lo mejor lesionó alguna arteria, puede tener el muslo
muy inflamado, muy grande por pérdida de sangre, y eso le puede disminuir mucho el hematocrito al paciente. Entonces hay que tener cuidado con eso. No hay que confiarse, sobre todo en los traumas importantes, sobre todo fracturas de pelvis, fracturas de cadera, fracturas de fémur, que son fracturas de alta energía. Ver el estado general del paciente, ver el hematocrito. No sé si han escuchado hablar durante el cursado en cirugía general, pero bueno, el ATLS, que en inglés quiere decir Advanced Trauma Life Support, donde las cosas más importantes es el ABCD. Bien, A de aire, que el paciente respire. Bien, o sea, despejar las vías aéreas para que el aire entre a los pulmones. ¿Está? La B es de breathe, o sea, que el paciente respire por sus medios o ayudado. Bien. C es de circulación, de sangre, el hematocrito, reponer volemia. Bien. Y después el D, ahora bien no me acuerdo, pero son lesiones de tórax, etcétera, lesiones ya que son de carácter quirúrgico. Pero bueno, fundamental que el paciente respire y que el aire entre bien. Fundamental que no se desangre el paciente, entonces esas son cuestiones, y la parte neurológica también, la parte neurológica es fundamental. Una vez estabilizado el paciente, ahí sí nos podemos dedicar a los problemas que tenga en un miembro, ¿bien? Y ahí ya vemos pulsos periféricos, que el miembro no esté en riesgo inminente por una lesión arterial, por una compresión arterial. Que el paciente tenga sensibilidad, porque eso también hay que saber. El paciente tiene una fractura que puede ser cerrada, por ejemplo, una fractura de extremo distal de húmero. Hay una fractura que se llama fractura de Lowenstein que puede generar una lesión del nervio radial. La misma fractura, por más que es cerrada, una fractura cerrada, por el desplazamiento puede lesionar el nervio radial. Y eso es importante saberlo. Eso es muy importante. Porque con esa fractura, con esa lesión hay que solucionarla. Entonces, por más que la fractura a lo mejor no esté terriblemente desplazada, y que a lo mejor si le hacemos una reducción y un yeso pudiera andar, pero con una lesión del nervio no podemos hacer eso. Con una lesión del nervio hay que explorar el nervio, porque si está roto, si está lastimado, hay que repararlo, porque si no ese paciente va a perder la extensión de los dedos y la muñeca, que no es poco. Va a tener una parálisis radial. Entonces, la sensibilidad es muy importante. Los tegumentos, las partes blandas, bien, es también muy importante, porque este tipo de lesiones que va a generar pérdida de partes blandas, eso también hay que solucionarlo. E inclusive en estos casos de traumatismos tan importantes hay que hacer un debridamiento muy importante, porque esto es una fractura expuesta, en realidad es casi una amputación traumática de la muñeca. Hay que hacer una limpieza, hay que descomprimir las celdas musculares para que no ocurra un síndrome compartimental, que eso después lo vamos a ver. Bien. Y tener muy presente que el dolor excesivo en un paciente muy excitado, por el dolor, que no me duele mucho, puede estar haciendo un síndrome compartimental. Bien, que eso después lo vamos a ver cómo es la clínica del síndrome compartimental. Y para tratar este tipo de las fracturas es muy importante conocer el proceso de consolidación. Bien. Y nosotros en este proceso de consolidación tenemos básicamente 4 etapas. Bien. O sea, tenemos el impacto, que no es una etapa en sí, digamos, el impacto es el momento de la fractura. La primera etapa es la fase inflamatoria, que dura de 1 a 7 días.
que en esta fase inflamatoria se genere el hematoma fracturario, que es el primer estabilizador de la fractura. El hematoma, como ustedes pueden ver, como está en general encapsulado por el periósteo, genera una estabilidad ya de la fractura. Y a través de este hematoma y a través de neoformación vascular, lo que van llegando son todos los factores inflamatorios, polimorfonucleares, monocitos, macrófagos, etcétera. Que todas esas células lo que van haciendo, van limpiando el sitio de fractura, van fagocitando células necróticas, van haciendo una limpieza, ¿bien? Es como cuando ustedes, por ejemplo, en una obra en su casa quieren cambiar los pisos, entonces, ¿qué hacen primero? Bueno, en este caso se rompió el piso. Entonces, ¿qué hacen? Primero limpian, sacan todas las baldosas rotas, limpian bien, para que después, una vez que esté limpio el piso, puedan instalar las nuevas baldosas. Bueno, esto pasa lo mismo. Acá se fracturó, entonces vienen primero las células y generan este hematoma y empiezan a limpiar todo el sitio de fractura. Después se pasa a la fase de callo blando, que empieza alrededor de los 7 días y dura hasta la tercera semana post-fractura. Y acá ya, bueno, ya está limpio todo el sitio de fractura y a través de ese hematoma empiezan a llegar fibroblastos que empiezan a formar una matriz fibrosa, donde empiezan a proliferar condrocitos, empiezan a formar células cartilaginosas, bien, sobre una matriz de células colágenas formadas por fibroblastos. Acá se llama de callo blando porque ya acá se está formando el callo, pero todavía el sitio de la fractura se mueve. Si no está protegido el sitio de la fractura, acá todavía la fractura se puede desplazar porque este callo es producto de células colágenas y células cartilaginosas. Desde más o menos desde la tercera a la cuarta semana hasta el tercer a cuarto mes post-fractura, dependiendo del hueso, algunos huesos son 3 meses, inclusive 2, y otros son 4 o hasta más de 4, dependiendo del tamaño y del grosor de las corticales. Por ejemplo, el fémur tarda más en consolidar que la tibia, ¿bien? Se forma la fase de callo duro. Bien, la fase de callo duro, ahí las células, los condrocitos, que se habían formado en la fase de callo blando, los condrocitos, se transforman en osteoblastos. La matriz que se había formado en la fase de callo blando de fibras colágenas empieza a embeberse de hidroxiapatita y empiezan a depositarse a través de los osteoblastos, que empiezan a tomar calcio de la sangre, lo empiezan a depositar en el hueso. Ya en esta etapa, la fractura no se considera curada, se considera consolidada. Y acá hay una diferencia, hay dos conceptos que tienen que manejar. Una cosa es la consolidación de la fractura y otra cosa es la curación de la fractura. La consolidación de la fractura quiere decir que el hueso ya recuperó aproximadamente más del 80% de sus propiedades, por lo tanto, en esta fase, en la fase de callo duro, que se considera la fractura consolidada, ya el paciente puede, en el caso de una fractura de tibia, pisar o utilizar el miembro normalmente, porque ya es seguro, ya el hueso tiene más del 80% de su capacidad de carga. Bien, obviamente que no puede volver al deporte, no puede volver a jugar al fútbol o al rugby, por ejemplo, pero puede volver a caminar, a hacer sus actividades diarias sin dificultades. Bien, porque la fractura está consolidada, no curada, consolidada. ¿Cuándo se considera curada la fractura? Cuando termina la fase de remodelación ósea. Y que la fase de remodelación ósea es este callo, que es más grueso de lo normal,
el hueso se vuelve a canalizar, se vuelve a formar bien la médula, y las corticales vuelven a su tamaño, a su forma normal. Y eso puede tardar 6 meses a 1 año después de la fractura. Durante esta etapa de remodelación, como hay un metabolismo todavía elevado en el hueso, porque están funcionando a toda máquina los osteoblastos, depositando calcio, y los osteoclastos remodelando, o sea, sacando los excesos de hueso. ¿Qué pasa acá? Es la etapa que el paciente, con los días de humedad, les va a referir que todavía los días de humedad les duele el lugar de la fractura, pero la fractura está pegada. Lo que pasa es que como hay mucho metabolismo, los días de humedad como que le genera ahí en la zona de la fractura un poco de dolor. Cada vez va disminuyendo más, pero bueno. Y entonces la fractura se considera curada cuando el hueso volvió totalmente a sus propiedades normales, que es cuando termina la fase de remodelación ósea, que eso puede tardar de 6 meses a 1 año después de la consolidación de la fractura. Nosotros en traumatología a las fracturas las clasificamos. ¿Y para qué las clasificamos? Primero, para hablar un mismo lenguaje, ¿bien? Porque si uno tiene que describir una fractura con sus propias palabras, bueno, ahí también puede haber confusiones, porque uno puede decir, sí, más o menos, es una fractura oblicua, pero que en realidad tiene un pedacito de hueso más. Entonces, si uno habla así, puede no ser entendible exactamente entre colegas qué es a lo que uno se refiere. Entonces, como una unificación, como un lenguaje común, nosotros clasificamos. Entonces, cuando a mí me llama un residente, por ejemplo, y me dice una fractura de tibia tipo B2, yo ya sé que es una fractura que tiene un trazo así triangular en ala de mariposa. Le decimos nosotros porque es como si fuera el ala de una mariposa. ¿Bien? Entonces, nos sirve como lenguaje común. Pero otra utilidad que tienen las clasificaciones es para orientarnos tanto en la complejidad de la fractura como en los posibles tratamientos que podemos utilizar. Y como clasificación general de casi todas las fracturas, porque en realidad esta clasificación, que es la clasificación de AO, AO es el nombre que es en alemán de una organización que desde la década del 60 viene estudiando las fracturas. Bien, en inglés la traducción es ASIF, Asociación para el Estudio de la Fijación Interna. Bien, pero bueno, la clasificación se la conoce como clasificación AO. La clasificación AO tiene una clasificación para todos los huesos, ¿bien? Y todas las partes de hueso, o sea, fracturas articulares, fracturas extraarticulares, para todo, ¿bien? Pero en general, nosotros, para las fracturas extraarticulares diafisarias, los traumatólogos, sin lugar a dudas, utilizamos la clasificación AO, sin lugar a dudas, o sea, fractura medio diafisaria de cualquier hueso, clasificación AO. Para algunas clasificaciones articulares utilizamos algunas clasificaciones específicas que después se las vamos a ir diciendo a medida que vayamos viendo esas diferentes patologías. ¿Bien? Y entonces ustedes acá tienen la imagen a su izquierda, es la clasificación AO de las fracturas diafisarias. Y como ustedes ven, de A a C van de más simples a más complejas, y de 1 a 3 van también de más simples o más probables que consoliden a más complejas con más riesgos de no consolidar. Entonces, en esta clasificación tenemos las tipo A, que son de trazo simple, o sea, un trazo único. La A1 son las de trazo espiroideo, que como ya les había dicho, son las que consolidan más fácilmente porque tienen un
un contacto entre los fragmentos muy grande. Las tipo 2 son las oblicuas, más de 30 grados, y las tipo 3 son las transversas. Después las tipo B son las que tienen una cuña, ¿bien? O sea, un fragmento en cuña. O sea, que una cortical no tiene contacto porque tiene un fragmento intermedio, mientras que la otra cortical sí tiene contacto. Entonces, acá las fracturas en cuña tenemos las tipo 1, es una cuña espiroidea, o sea, fractura espiroidea, cuña espiroidea. La tipo B2 es una fractura en ala de mariposa, porque es homóloga a la oblicua, es por flexión. Y la tipo 3 es una cuña, pero que está multifragmentada, o sea, la cuña está rota en muchos fragmentos. Y después las tipo C son las más complejas, donde ninguna de las dos corticales tiene contacto. O sea, acá hay una ruptura intercalar, se llama, que hace como que no haya contacto entre ninguna de las dos corticales. Entonces, tenemos un fragmento intercalar espiroideo, un segmento intercalar con dos fracturas transversales y ese fragmento intercalar todo con minuto. Bien, entonces esto es más o menos para que ustedes vean cómo nosotros clasificamos la fractura. En realidad, en el examen de pregrado, si ustedes le preguntamos, ¿conoces algún sistema de clasificación de fractura? Ustedes dicen el sistema de clasificación de AO y ya es suficiente. No les vamos a pedir que se aprendan esto, que esto ya es más para especialistas. Bueno, y acá a la derecha les mostré cómo también AO tiene clasificación para fracturas intraarticulares. ¿Bien? Pero bueno, básicamente lo que tienen que aprender es la de las fracturas diafisarias, porque esto se usa para todas las fracturas diafisarias. Y entonces, ¿qué hacemos cuando nos encontramos ante un paciente en la guardia que viene, en este caso una caída de bicicleta, cae con el codo, bien, y este paciente viene con esta herida, bien, radiografías, fíjense, se ve una fractura en el perfil del olecranon, ¿ven? Que tiene un fragmentito ahí, es una fractura compleja, como vimos, porque tiene un fragmentito ahí chiquito, también separado, aparte del macizo, y tiene esta herida, y es una herida profunda en el sitio de fractura. Esto es una fractura expuesta, o una fractura abierta. Bien, las fracturas expuestas tienen que ser limpiadas, o sea, debridadas, nosotros le llamamos debridamiento, quirúrgicamente, o sea, hay que ampliar la herida, limpiar bien. Acá puede haber pasto, alguna piedra, algo puede estar adentro, hay que sacar todo, hay que limpiar bien, porque el problema de estas fracturas es que tienen un índice mayor que las fracturas cerradas de infección. Y el hueso, lamentablemente, es un órgano que se defiende bastante mal de las infecciones. Entonces, cuando nosotros tenemos una infección en el hueso que se llama osteomielitis, es un problema complejo, porque una osteomielitis aguda, o sea, una infección aguda del hueso, con cirugía, con debridamiento, con limpieza, puede solucionarse, pero cuando ya el germen armó, entre comillas, su casita en el hueso y se queda a vivir, las osteomielitis crónicas son prácticamente imposibles de curar. Bien. En general, en la osteomielitis crónica, lamentablemente por ahora, la ciencia sigue avanzando y seguirá avanzando, pero inclusive con tratamientos bastante agresivos, muchas veces lo que termina pasando es que el paciente tiene una infección crónica que de vez en cuando le genera molestias, que se trata con antibióticos, pero que no se puede curar. Bien.
Y muchas veces esas osteomielitis crónicas son producidas por fracturas expuestas. Entonces, la fractura expuesta es muy importante tratarla. No es una emergencia, la vida del paciente no corre peligro y el miembro generalmente tampoco corre peligro inminente, pero tampoco se puede tratar a los 4 días. Lo que se recomienda es hacer el desbridamiento quirúrgico de las fracturas expuestas, dependiendo del tipo de fractura expuesta, dentro de las 12 horas las fracturas expuestas graves, hasta 24 horas máximo cuando son fracturas expuestas menos graves. Esta, por ejemplo, es una fractura expuesta no tan grave. Las fracturas expuestas graves son las que tienen pérdida de piel, con lesión vascular y lesión nerviosa. Esas son realmente una emergencia. Pero las fracturas expuestas en general no tienen ese grado de gravedad y entonces hay una ventana de 24 horas para hacer la limpieza quirúrgica de esta fractura. Lo cual es una urgencia, no una emergencia. Otro tipo de fractura, entre comillas, grave, son las luxofracturas. En este caso, un esguince muy grave de tobillo, fractura del peroné, fractura de la tibia y el astrágalo fuera de su lugar. Fíjense, una parte de la articulación está acá, pero la otra parte está acá. Entonces, el astrágalo está fuera de lugar. Y esto genera no solamente problemas vasculonerviosos por el desplazamiento. Imagínense la arteria tibial posterior que pasa por detrás de este maleolo, cómo estará movida de su lugar tanta distancia, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que la articulación esté fuera de lugar genera alteración, genera problemas en el cartílago. El cartílago articular no tiene vascularización propia. El cartílago articular se nutre a través de imbibición, o sea, a través del líquido sinovial, de estar todo embebido en el líquido sinovial. De ahí extrae sus nutrientes el cartílago. Al estar fuera de lugar, eso altera justamente la producción y la cantidad de líquido sinovial que está embebiendo el cartílago, y eso hace que el cartílago esté en isquemia, entre comillas, o sea, que no esté alimentándose, que no esté haciendo su homeostasis normal. Por lo tanto, una articulación luxada mucho tiempo provoca deterioro del cartílago. Entonces, en un caso como este, si la fractura no es expuesta, lo que hay que hacer es una reducción, o sea, acomodar esta luxación, que al acomodar la luxación, obviamente la fractura también se acomoda, e inmovilizar con férula de yeso. Bien, y eso es lo que ustedes tienen que aprender a hacer como para estar en una guardia o inclusive en un consultorio. Porque la mayoría de las fracturas se pueden inmovilizar con férulas. Entonces, teniendo yeso, ustedes fabrican una tabla de yeso, la amoldan a la articulación fracturada una vez reducido. No pueden poner una férula de yeso con una fractura desplazada. Bien, si ustedes no saben, no se animan o no pueden hacer una reducción, ahí tienen que llamar a un especialista que los ayude a hacer la reducción. Pero si ustedes hicieron la reducción, pudieron acomodar la fractura, lo inmovilizan con una férula y eso está perfecto. Bien, eso es lo que tienen que hacer en una guardia. Después los especialistas tenemos distintos métodos de fijación de fracturas. Placas con tornillos, clavos endomedulares, son clavos que van por el centro del hueso, clavijas, son alambres que con un perforador, una vez que se reduce la fractura, se pasan en el hueso como para fijar la fractura que no se desplace.
o tutores externos o fijadores externos, ¿bien? Que a través de estos tarugos largos que se llaman shunts, que van fijados al hueso, con este suplemento que le ponemos fuera del hueso, mantenemos la fractura en su posición. Y este sistema se utiliza sobre todo cuando tenemos un terreno complicado o una fractura expuesta grave o falta de cobertura cutánea, que no es aconsejable poner un dispositivo interno, y entonces se fija provisoriamente la fractura con este tutor, bien, para ir solucionando todos los otros problemas mientras la fractura se encuentra en su posición correcta. Profe. Sí. Una pregunta. Si la fractura se consolida desplazada, ¿cómo se da la remodelación ósea? La fractura puede pegar en cualquier posición, ¿bien? Eso se llama consolidación viciosa. Y no hace una remodelación. O sea, hace una remodelación del sitio de fractura, o sea, siempre el organismo achica el callo, ¿bien? Siempre el organismo achica el callo óseo, pero la fractura está en mala posición. Y entonces eso hay que solucionarlo, o sea, pequeñas desviaciones pueden ser aceptables, pequeñas desviaciones, pero hay consolidaciones viciosas que generan realmente problemas graves funcionales. Y entonces ahí lo que hacemos es, volvemos a fracturar el hueso, lo acomodamos, o sea, lo alineamos, lo ponemos en la posición normal y lo fijamos. O sea que las consolidaciones viciosas que son inaceptables son quirúrgicas. Hay que operar, volver a romper el hueso, alinearlo y fijarlo. Okay. Bien. Y eso se llama consolidación viciosa, cuando el hueso no pega en mala posición. Bien, gracias. Y cuando el hueso no pega, ¿qué ocurre? Eso se llama pseudoartrosis. ¿Y por qué se llama pseudoartrosis? Porque se forma una pseudoarticulación. Se forma una articulación en un lugar anormal. Por eso se llama pseudoartrosis, parecido a una articulación. Y la pseudoartrosis es una falla en la consolidación de la fractura. Bien. Y básicamente hay tres tipos. Tenemos la atrófica, que cuando uno tiene una pseudoartrosis atrófica, el problema es un problema vascular en la zona de la fractura. O sea, que la zona de la fractura, ya sea porque el traumatismo fue muy intenso, ya sea porque el paciente es un fumador de jerarquía, o por distintos motivos, la vascularización del hueso es inadecuada. Y ustedes fíjense en esta pseudoartrosis atrófica, se llama atrófica porque los extremos de la fractura se atrofian. Fíjense acá cómo se afinó el hueso. Esta es una imagen en pico de flauta, se llama. ¿Bien? Y esto es una atrofia del hueso. Y después las oligoatróficas o las hipertróficas, que básicamente funcionalmente son similares, son fracturas que el hueso está bien vascularizado, trató de consolidar, pero porque hay mucha inestabilidad en el foco de fractura, en este caso por una osteosíntesis insuficiente, o sea, le pasaron un clavo muy fino. Esta es una radiografía muy vieja, es de la época de mi padre, más o menos. Ya este tipo de clavos que se llama Enders ya prácticamente no existen. Pero bueno, en esa época se usaban mucho, es muy finito, esto provocaba que se moviera mucho la zona de la fractura y entonces no terminaba de pegar. ¿Y cuál es la característica? Que dan imágenes. Las hipertróficas en pata de elefante se llaman y las oligoatróficas en patas de caballo. Básicamente son similares. La diferencia es el tamaño
del intento de consolidación. En este caso, una pata de elefante. Fíjense cómo está ensanchada la zona, a diferencia de la atrófica, que está afinada la zona de la fractura, acá está ensanchada, porque el hueso trató de pegar, hizo todo el esfuerzo posible para pegar, pero se mueve tanto la zona de fractura que se le hace muy difícil terminar de consolidar. Entonces, le pusieron en este caso una placa de osteosíntesis para reforzar ese clavo y pegó la fractura. Le dieron más estabilidad, la fractura se empezó a mover mucho menos y entonces el hueso ahí pudo consolidar tranquilo. Y entonces es importante esa definición entre atrófica y oligo o hipertrófica. ¿Por qué? Porque las atróficas lo que van a necesitar es injerto de hueso. Van a necesitar que estos bordes avasculares cortarlos y poner mucho hueso acá de banco o del mismo paciente sacado de otro lado y fijar la fractura. En cambio, en este caso, las oligoatróficas, las hipertróficas, como tienen muy buena vascularización, el hueso quiere pegar, hay que ayudarlo un poquito más nomás, dando un poco más de estabilidad, el hueso pega. Entonces, ¿a qué conclusión nos tenemos que llevar de las fracturas y de esta parte de la clase? Que hay que saber diferenciar, que en una guardia, gran parte de la patología que vamos a recibir es traumática. No todo lo traumático es traumatológico, porque un traumatismo encefalocraniano o una fractura de la cara no es para un traumatólogo, lógicamente. Bien, una fractura de esternón o de costillas tampoco, porque eso generalmente lo ven los cirujanos torácicos. Pero todo lo que sea fracturas de columna y de miembros, sí son traumatológicos. Y gran parte de la patología en la guardia son enfermedades traumáticas, sobre todo hoy, ya sea baleados, accidentes de tránsito, accidentes laborales, etc. Entonces tenemos que tener, ya estando en una guardia, un manejo básico de todo lo que es la patología traumática. Entonces ustedes ya saben, tienen que primero evaluar al paciente, no llamar al traumatólogo, que es como muchos colegas hacen hoy día. Entra un paciente con una fractura, ni lo evalúan, ni lo miran al paciente. Llaman al traumatólogo. No, hay que primero evaluar al paciente. Evaluar su estado general, hematocrito, el ATLS, o sea, la vía aérea, si tiene, cómo está la volemia, si el paciente está compensado hemodinámicamente, si está compensado neurológicamente. Primero, ver cómo está el paciente. Segundo, hacer diagnóstico. Y el diagnóstico se basa básicamente en el examen físico y en los estudios complementarios básicos. Y en el caso nuestro, mínimo, frente y perfil de la zona lesionada. Radiografía de frente y perfil de la zona lesionada. A partir de eso, de que ya recabamos toda esa información, tenemos que, entre comillas, clasificar al paciente de si está en una situación de emergencia o si está en una situación de urgencia. Porque si está en una situación de emergencia, tenemos que llamar al especialista ya, porque el paciente corre riesgo su vida y corre riesgo de perder el miembro o de perder la mano, o sea, de perder el miembro o parte del miembro. O si el paciente tiene un problema que es una urgencia, donde no hay un apuro inmediato, entonces a ese paciente lo internamos, lo dejamos ahí, llamamos al traumatólogo, pero avisándole, no, mira, tiene tal cosa, no pasa nada, ya lo internamos, está acá para que en algún momento lo vaya a ver. O si es algo banal, que se puede seguir atendiendo por consultorio externo, como un esguince, por ejemplo, sin fractura, bien, que después van a ver lo que es el esguince de tobillo, sobre todo en tobillo van a ver el concepto de esguince, pero bueno, un esguince
que entonces le dan analgésico, antiinflamatorio y hielo, lo mandan a la casa del paciente y que después vaya a ver a un traumatólogo por consultorio externo en otro momento. Entonces, ¿cuáles son las emergencias que ustedes tienen que llamar ya al especialista que tiene que concurrir urgente? Amputaciones traumáticas, lesiones arteriales, fracturas de pelvis. Las fracturas de pelvis inestables son como un balde. La pelvis, sobre todo en traumatismos de altas energías que tienen fracturas inestables, por un sangrado abdominal o por un sangrado de los mismos vasos, ya sea arterias o venas pélvicas, se pueden perder una volemia en cuestión de minutos, porque es un balde sin fin, se puede llenar de sangre fácilmente. Entonces, las fracturas de pelvis hay que tener cuidado, porque si el paciente tiene una fractura de pelvis, que eso parece ser inestable y que aparte empieza con problemas de que baja la volemia, ese paciente está en riesgo severo su vida. Bien. También son emergencias el síndrome compartimental, que ahora a continuación vamos a ver qué es, y la fascitis necrotizante. Después tenemos como urgencia, o sea, que no son algo que va a provocar un problema grave ya, pero que hay que solucionarlo en un tiempo relativamente corto, son las fracturas desplazadas, porque pueden comprimir un vaso, la fractura desplazada, o por la inflamación excesiva pueden generar un síndrome compartimental, por más que no estén en este momento un síndrome compartimental. Las fracturas expuestas, porque hay que hacer el debridamiento, la limpieza quirúrgica. Las luxaciones, porque la luxación hay que reducirla, como ya les expliqué, no solamente porque duelen, sino porque el cartílago se empieza a deteriorar. Entonces las luxaciones hay que reducirlas. Cuanto más tiempo pase, más difícil se hace reducir las luxaciones. Entonces lo ideal es hacerlo lo antes posible. Ahora, no es una urgencia, no es una emergencia, pero tampoco pueden mandar a un paciente con una luxación a su casa y que venga 2 días después a que se la reduzcan. No, hay que reducirla en el transcurso del día. Bien, y las luxofracturas, lo mismo que las luxaciones, para acomodar la fractura y la luxación. Y después, como banalidades, como pacientes que ustedes pueden tratar, le dan antiinflamatorio, le confeccionan una férula, le indican crioterapia, o sea, frío, son las fracturas sin desplazamientos, las fracturas incompletas, los esguinces, los desgarros musculares, los traumatismos banales. En ese caso, semáforo en verde, son cosas que las tratan ahí en la guardia, provisoriamente, sin mayor problema, lo mandan a la casa y que el paciente después saque turno con un traumatólogo para control, pero que no necesita que lo vea un traumatólogo ahí en el momento. Bien. Acá un repaso de emergencia y de urgencia. Y vamos a ver qué es el síndrome compartimental. El síndrome compartimental es un aumento de la presión en un compartimento de un miembro. ¿Qué son los compartimentos en el miembro? Ustedes fíjense acá, este es un dibujo de un corte de una pierna. Bien, acá fíjense, este hueso es la tibia, este hueso es el peroné, y fíjense las celdas que tiene. Tiene 4 celdas, una celda anterior, una celda externa o lateral, y 2 celdas posteriores, una superficial y una profunda. Estas celdas musculares están separadas por fascia muscular. Bien, la fascia es un tejido blando, pero rígido, relativamente rígido, no es elástico, que recubre los músculos, bien, recubre las celdas musculares. Y en esas celdas musculares transcurren vasos y nervios, bien, también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una fractura, ya sea el edema o el hematoma, o inclusive la inflamación muscular que genera
traumatismo, genera una inflamación en estas celdas que cuando es muy grande esa inflamación, como la fascia no se estira, empieza a provocar un aumento de la presión dentro de esta celda. Ese aumento de la presión, cuando es muy grande, provoca el cierre, la obliteración de las venas. Cuando esas venas colapsan, o sea, se cierran por ese aumento de la presión, eso genera una ectasia, o sea, la sangre llega por la arteria pero no se va, con lo cual eso genera mayor aumento de la presión en el compartimiento porque esto provoca extravasación de la sangre porque no tiene forma de salir porque las venas están, o sea, el desagüe está tapado y entonces eso genera mayor aumento de la presión. Ese mayor aumento de la presión empieza a generar daño en las arterias, en las pequeñas arterias que alimentan a los músculos y a los nervios. Por lo tanto, eso empieza a generar necrosis muscular y empieza a generar neuritis, o sea, dolor neuropático. Y por último, se terminan obliterando las arterias, lo cual genera una necrosis directamente. El músculo tolera muy poco la hipoxia. Un músculo que está más de 8 horas con muy bajo flujo sanguíneo se muere. Con lo cual, por más que después se restablezca la circulación, eso genera una fibrosis muscular y un dolor permanente. No sé cuánto de ustedes ha visto en su momento la serie Doctor House, que el Doctor House había hecho justamente un síndrome compartimental en el muslo, como no quiso que lo amputaran, porque ya cuando lo fueron a solucionar el problema, ya había pasado mucho tiempo, no quiso que lo amputaran y entonces le quedó una pierna dolorosa y con muy mala función. ¿Está? Eso es lo que pasa cuando el músculo se necrosa y después, como ya les dije, el único órgano en el cuerpo que cura es el hueso. El músculo cuando se necrosa se fibrosa. Entonces, no tiene una buena función, y genera un montón de trastornos, entre ellos dolor. Entonces, ustedes fíjense acá los compartimentos, acá está la membrana interósea, imagínense, cuando acá aumenta la presión, se comprime todo. ¿Bien? ¿Y cuáles son los síntomas de este síndrome compartimental? Fundamentalmente el dolor. ¿Bien? Entonces, ustedes cuando estén ante un paciente que tiene una fractura, por lo tanto es normal el dolor, pero que tiene un dolor excesivo, bien, una fractura con muy poco desplazamiento, está normal que le duela, pero si le duele como si le estuvieran clavando un fierro caliente en la pierna y el paciente entonces se excita porque está muy dolorido y ustedes le ponen analgésico común, no un sedante fuerte, porque con un sedante fuerte lo terminan enmascarando al síndrome compartimental. Si ustedes le ponen morfina a pasto, digamos, lo llenan de morfina, sí, el paciente no va a tener dolor, pero el síndrome compartimental va a seguir su evolución y cuando el paciente se despierte o ya pese a la morfina tenga mucho dolor, ya va a ser tarde. Entonces no hay que sedarlo al paciente fuertemente, hay que darle analgésicos comunes como analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Y si pese a eso el paciente está con mucho dolor, tienen que sospechar un síndrome compartimental, porque el primer síntoma es el dolor. Y este dolor tiene una característica que se exacerba, o sea, aumenta mucho cuando ustedes pasivamente mueven las articulaciones distales del sitio del síndrome compartimental. Por ejemplo, si ustedes están sospechando un síndrome compartimental en la pierna, lo que tienen que hacer es moverle suavemente, ustedes, no el paciente, ustedes mueven suavemente los dedos del pie. Si eso le genera un dolor terrible, ese paciente está haciendo un síndrome compartimental. Porque el dolor, el aumento del dolor a la movilización pasiva de las articulaciones distales al sitio de producción del síndrome compartimental es patognomónico de este problema. El edema también. ¿Y cómo ven ustedes el edema? El edema, cuando es muy grande,
la piel parece como más afinada y brillosa. Entonces, cuando llega un paciente con una fractura y usted le ve en la pierna que el tamaño con respecto a la pierna sana está muy aumentado o que la piel parece que está fina y lustrosa, ese paciente puede estar haciendo un síndrome compartimental. Bien, y yo se los marqué, se los recuadré en rojo a estos dos síntomas porque son los síntomas que primero se ven. Y con estos dos síntomas ya el diagnóstico hay que hacerlo porque estamos a tiempo de solucionar el problema. Ya cuando se empiezan a agregar los otros síntomas, que son palidez, parálisis,